palabra de nuestro Dios, de acuerdo al libro de Hechos de los Apóstoles. Jueves a jueves estamos analizando este libro maravilloso, el cual nos está sirviendo como fundamento para el discipulado. Hechos de los Apóstoles. Vamos por favor al capítulo número 15. Es menester también informar que aquellos hermanos o amigos que deseen el estudio de la palabra de los capítulos anteriores pueden con toda tranquilidad ir a la página web de la iglesia y bajar la información para poder ponerse al tanto referente al estudio de la palabra de nuestro Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 15. Vamos a leer, por favor, verso número 19 en adelante. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ella nos dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra. Oremos en este tiempo e invoquemos el nombre de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, nuevamente tu pueblo se ha dado cita, mi Dios, en este lugar, con el único propósito de alimentar su espíritu, alimentar su alma con tu buena palabra. Permite, Dios mío, que sea el mismo Espíritu Santo el que ministre nuestras vidas, el que hable de acorde a nuestras necesidades espirituales. Señor amado, si tú no estás en este lugar, en vano estamos aquí. Es por ello, mi Dios, Padre, tú que enviaste a tu Espíritu, sea Él ministrando nuestras vidas para hablar de acorde a nuestras necesidades, Señor amado, y que mientras tu palabra se proclama, vaya rompiendo toda ligadura, vaya rompiendo toda atadura, vaya libertándonos, Dios mío, porque necesitamos, Padre amado, ser libres en ti por tu palabra, mi Dios amado. Habla conforme, Señor amado, quieras hablarnos en esta noche, y que mientras esto suceda, tu pueblo, Padre amado, ponga en sus labios un cántico, un agradecimiento, una alabanza, Padre, para glorificarte en esta noche. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. De acuerdo al estudio de la semana anterior, del jueves anterior, se había ahondado en el versículo número 20 referente a las prohibiciones que Dios había manifestado a la iglesia denominada gentil, recordando que la iglesia gentil era considerada en aquel entonces como las personas que, no siendo judías, aceptaban al cristianismo como una verdadera profesión de fe. Mas los judíos cristianos se oponían a que solamente el gentil reciba la salvación por la fe, sino que estaban demandando que los gentiles cristianos también se circunciden, también guarden la ley de Moisés. Todo esto ocasionó obviamente graves problemas, ya que el Espíritu Santo había inclusive ministrado ya a muchos gentiles y les había dado dones. Y si bien es cierto, dentro
dentro de esa obra maravillosa del Espíritu Santo, sí, se había volcado hacia ese pueblo que no era pueblo, pero que por el poder de Dios lo había insertado como pueblo santo. La iglesia judía estaba ocasionando graves estragos con la doctrina, tratando de llevarlos a los rudimentos de la ley. Ese es el contexto por el cual nace el versículo número 19, en el cual usted y yo leemos lo siguiente. Dice la Biblia, por lo cual yo juzgo. Recuerde que aquí está tomando la palabra Santiago o Jacobo. Yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten, dice ahí, ¿a quién? Que se convierten a Dios. Le recuerdo, mi amado hermano, que la decisión que tomó Jacobo, tal como lo habíamos analizado el jueves anterior, no fue una decisión, sí, fundamentada en su razonamiento, no fue una decisión que él la fundamentó en su conocimiento humano. La Biblia menciona que esa decisión fue llevada a cabo por la misma guía del Espíritu Santo, la cual dice en el verso 28, el cual fue leído también en la clase anterior, diciendo lo siguiente. Venga por favor a Hechos capítulo 15, verso número 28. Dice la Biblia, porque ha parecido bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, dice ahí, más que estas cosas que son necesarias. Vueltos por favor al versículo número, ahora sí, 22, menciona, continuemos el estudio en esta hora. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a quienes enviaron a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Cuando se dice varones principales, no solamente habla de personas que lideraban, sino que también recuerde que el liderazgo de la iglesia primitiva se fundamentaba en el buen testimonio, en personas llenas del Espíritu Santo, personas que habían obviamente aceptado a Cristo y que estaban dispuestos a realizar la obra tal como el Espíritu de Dios lo demandaba. Digo esto, mi amado hermano, porque cuando uno retrocede en la Escritura, y venga por favor conmigo al mismo libro de Hechos de los Apóstoles, mire por favor junto conmigo cuáles eran las condicionantes para poder servir dentro de la iglesia. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 6. Dice el Señor, verso número 3, cuáles eran las demandas de Dios para poder servir como alguien principal o alguien que estuviera al frente de los hermanos. Dice el Señor, verso 3, ¿ya lo tiene? Hechos capítulo 6, verso número 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, dice ahí, a 7 varones, y mire los requisitos iniciales, cómo tenían que ser: de buen testimonio, es decir, personas irreprensibles, que nadie pudiera señalarlos de alguna falta. También llenos de ¿qué? No dice llenos de sabiduría o de conocimiento humano, o llenos de títulos, sino de ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la iglesia, o a la iglesia la dirige ¿quién? El Espíritu Santo. Y si alguien no está conectado con el Espíritu Santo, ¿cómo podrá ser guiado por él? ¿Sí? Véalo de esta manera. Si alguien cristiano tiene conocimiento, si alguien como cristiano de pronto conoce, por así decirlo, los parámetros de cómo guiar una iglesia, pero no es guiado por el Espíritu
Espíritu Santo, su manera de administrar las cosas del Señor serán superficiales, serán solamente emocionales, pero no habrá una verdadera dirección espiritual. Y para que el Espíritu Santo se comunique con un hijo suyo, ese hijo tiene que ser también lleno del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu no se transmite con la carne, sino de espíritu a espíritu. Amén. La Biblia le dice en ese sentido, sí, que lo que nace de la carne, carne es. Pero lo que nace del Espíritu, espíritu es. Es decir, que el Espíritu de Dios no le va a hablar a un carnal. El Espíritu Santo no va a guiarlo a un hombre que está sujeto todavía a concupiscencia, a pecados, sí, o en ese sentido a personas que todavía no le han rendido su voluntad a Cristo. Es necesario y es importante considerar esto, que el Espíritu de Dios solamente guía a hombres espirituales, no a hombres carnales. Por eso, dentro de estos requisitos, dice la Biblia que tenían que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y también de ¿qué? De sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Es decir que la llenura del Espíritu Santo sí antecede al conocimiento propiamente hablando del conocimiento de la palabra de Dios. Recuerde esto, mi amado hermano, dice la Escritura, ¿sí? En el versículo número 3, que debe de anteceder también, sí, la sabiduría, pero de la Escritura, no la sabiduría terrenal. La iglesia no puede ser guiada con conocimiento humano. ¿De dónde nosotros extraemos la sabiduría de Dios? De la palabra de nuestro Padre Celestial, la Biblia. Amén. Ahí usted entenderá y conocerá la voluntad del Señor. Ahora, dicho esto, volvamos por favor al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo número 22, cuando la Escritura menciona que enviaron a dos personas adicionales, es decir, a Judas y también a Silas. Sí, recuerden que Judas tenía por sobrenombre Barsabás, y también enviaron a Silas. Estos hombres, al igual que Pablo y Bernabé, eran hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. Amén. A veces uno trata de, por llenar un vacío, o por llenar de pronto, qué sé yo, vamos a poner una clase, si tomáramos de pronto como referencia a la iglesia, y decir, bueno, no tengo a quién, sí, poner en ese puesto, y uno puede de pronto aventurarse y decir, ponlo a fulano, o ponlo a sultano. Y si uno lo hace sin considerar estos parámetros bíblicos, uno puede, en vez de crear un ambiente favorable para la iglesia, puede, amado hermano, entorpecer la obra de Dios y afectar las vidas a las cuales uno tiene a su cargo sin ministrar. No necesariamente la cantidad de años en el Señor a alguien le garantiza de que Dios lo pueda usar. Mucha gente dice, hermano, tengo 10 años, tengo 15 años como cristiano y Dios en nada me pone. No necesariamente son los años de cristiano lo que a usted le da el respaldo de servir, sino su íntima comunión con Dios. De pronto un cristiano en 6 meses logra tener una comunión con Dios en la que usted en 10 o 20 años no ha podido todavía obtener. ¿Por qué? Porque no se ha rendido, no ha orado y no se ha puesto en las manos del Espíritu Santo, aquel que guía la iglesia del Señor. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Dicho esto, leamos por favor el versículo número 23. ¿Qué hizo la iglesia de Jerusalén luego de haber designado a las personas idóneas para enviarlos a llevar la resolución de este congreso? Verso 23. Y escribir por conducto de ellos o a través de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre las iglesias que estaban en donde, en Antioquía, Siria y en Cilicia. ¿Qué se les habría de escribir? Versículo número 24.
por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, y esto es importante que usted considere, ¿qué dice la Biblia ahí? ¿Qué dice? Que han salido de nosotros, a los cuales, ¿qué dice? No dimos orden. Vemos la raíz del problema. ¿Por qué se había entorpecido, por así decirlo? ¿Por qué se había creado tanto conflicto? ¿Por qué tuvieron de alguna manera una gran batalla, una gran incomodidad? Recuerde que cuando Pablo y Bernabé estuvieron en Antioquía, porque ahí fue su punto, ¿verdad?, de llegada luego del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Cuando llegaron a Antioquía, dice la Biblia que también ahí se encontraban judíos cristianos tratando de obligar a que los cristianos sí guarden la ley de Moisés. Pero ¿por qué había sucedido esto? ¿Qué dice la Biblia de acuerdo en el versículo número 24? Porque habían salido hombres de la iglesia, pero sin la autorización de la iglesia, y por ende sin la autorización del Espíritu Santo. Mire, léalo nuevamente conmigo. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales dice aquí, ¿qué dice la Biblia? No dimos orden, es decir, no fueron así aprobados para la iglesia o por la iglesia para que vayan con esa enseñanza a ese lugar. Qué importante, mi amado hermano, es que la iglesia de Dios se mueva en el orden de Dios también. Cuando las cosas se hacen de manera desordenada, cuando el cristiano quiere moverse empíricamente sin buscar voluntad de Dios a la hora de tomar sus decisiones, téngalo por seguro que usted va a crear desorden, va a crear oposición, va a crear resistencia. Es decir, en vez de contribuir para la expansión del reino, usted puede convertirse en una piedra de tropiezo para que otros no se acerquen al Dios de gracia. Estos hombres, estos judíos cristianos, nadie los había enviado, nadie los había autorizado. Ellos por su propia cuenta dijeron: a nosotros nos parece que la salvación por la fe es insuficiente. Hay que establecer también los mecanismos de la ley para que los cristianos seamos salvos también. E implementaron dentro del cristianismo doctrinas de la ley mosaica para poderlas en práctica en medio del pueblo gentil. ¿Quién les ordenó que los haga? ¿Quién les autorizó? Sí, la iglesia en modo alguno. El Espíritu Santo tampoco. Ellos lo hicieron de manera atrevida, ellos lo hicieron en desorden, y estas son las consecuencias. Dice la Escritura en el verso 24, a los cuales no dimos orden, os han inquietado. Y miren lo que dice: con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar, ¿qué dicen? La ley. Pregunto, ¿cuántos están viniendo a la escuela dominical? Muy poquito. Usted y yo sabemos que los días domingos estamos estudiando el libro del Génesis, y justamente estamos estudiando en ese libro maravilloso con respecto a ¿qué cosa? A la circuncisión. Y decíamos, ¿la circuncisión es válida o no? ¿La circuncisión ha dejado de ser o está en vigor? ¿Qué decíamos ese día domingo con respecto a la circuncisión? Recuerde que cuando Dios la instituye, sí, sobre un hombre llamado Abraham, ¿verdad? Abraham. Y sobre él, mi amado hermano, se establece la circuncisión como pacto perpetuo o eterno. Pero la circuncisión, siendo un pacto, un compromiso, por así decirlo, sí, un contrato de Dios con el hombre, ese pacto, si bien es cierto, es perpetuo, es decir, que no se puede quebrantar, no se puede
circuncisión se la realiza a través de Cristo Jesús. Y habíamos analizado de hecho un texto bíblico. Venga por favor conmigo a la Escritura y veamos qué tiene que decirnos el Señor al respecto. En la carta de Filipenses, Colosenses, capítulo 2, Colosenses, capítulo 2, carta de Colosenses, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Verso 11. ¿Qué nos declara la Escritura? ¿Lo encontró? Amén. Quiero simplemente topar la referencia, pero el estudio de este tema está en el libro del Génesis. Y si usted quiere enterarse en profundidad, venga el día domingo. Amén. Gloria a Dios. Verso 11. ¿Qué dice la Escritura referente a la circuncisión? Dentro de lo cual, ¿sí?, Santiago está diciendo que estos que habían salido sin permiso, sin autorización, estaban obligando a circuncidar. ¿Qué dice la Escritura? En Él, es decir, en Cristo, amén, lo tiene, Colosenses 2, verso 11, en Él también fuisteis, ¿qué dice? Circuncidados, con circuncisión, ¿qué dice? Ya no es una circuncisión hecha de manera carnal o de manera así material. Ya dice aquí, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo, ¿qué cosa? Pecaminoso carnal, en la circuncisión ¿de quién? Cuando nos entregamos, o cuando, mejor dicho, cuando Cristo entra en nuestro corazón, de manera espiritual nuestra circuncisión se hace en Él. Porque cuando Él ingresa en nuestras vidas, Él nos limpia de esta carnalidad, nos limpia de estos pecados que nos tenían cubiertos, envueltos, y nos santifica por el poder del Espíritu Santo. Amados, la circuncisión no es que fue abolida, está vigente, y el cristiano la recibe por la fe en Cristo Jesús. Pero la circuncisión se debe de llevar a cabo como un acto de pronto de pacto en la actualidad. Bueno, veamos qué nos dice la Escritura en la primera carta a los Corintios. Capítulo número 7. Si es que alguna duda todavía tenemos. Capítulo número 7. Lo tenemos, verso 18 al 19. Al 20, perdón. Capítulo 7, verso 18 al 20. ¿Lo tiene? Fue llamado, ¿sí?, o vino alguien a Cristo, que eso es lo que quiero decir. Fue llamado alguno siendo, ¿qué dice? Circunciso, es decir, circuncidado. Recuerde que la circuncisión, ¿qué es? Ya hablando de manera terrenal, o científica, o biológica, ¿qué es la circuncisión? Es el corte del prepucio del hombre. Amén. Dice la Biblia, fue llamado alguno siendo circuncidado o circunciso. ¿Qué dice la Biblia? Quédese circunciso. Amén. No trate de volver a pegarse
pecaminosidad que fue cortada. Así, quédense así. Y eso refiriéndose a quién, al pueblo judío, porque para el pueblo judío la circuncisión era un acto obligatorio que se lo llevaba a cabo al 8º día de haber nacido. Amén. ¿Qué más declara la Escritura? Fue llamado alguno siendo incircunciso, es decir, alguien que no se le ha practicado la circuncisión. ¿Qué te dice el Señor? Que te circuncides. ¿Qué te dice el Señor? Léelo. ¿Qué dice la Biblia? Fue llamado alguno siendo incircunciso. ¿Qué dice? No se circuncide, es decir, no lo realice, no se someta a esta práctica de la ley, del pacto, no lo haga. Amén. ¿Por qué? El verso 19 lo declara. La circuncisión nada es decir, ya no tiene valor. Y la incircuncisión nada es también, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Por qué? Porque para el creyente, de acuerdo a Colosenses, el libro que lo acabamos de leer, sí, nuestra circuncisión es Cristo Jesús. Cuando tú lo tienes en tu vida, sí, de manera espiritual el Señor también te ha circuncidado. Amén. Él es nuestra circuncisión, Él es el nuevo pacto para la iglesia. Alabanza al Cordero en esta hora. Aleluya. Volviendo al versículo 24, cuando Santiago o Jacobo pone por escrito la carta que tenía que llevar Judas y Silas juntamente con Pablo y Bernabé a las 3 iglesias de Antioquía, Siria y en Cilicia, porque al parecer en estas 3 iglesias los judaizantes cristianos estaban, sí, o habían promulgado de que la iglesia debe de circuncidarse y de guardar ciertos rituales de la ley. Dice la Biblia, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no le dimos orden, han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar, ¿qué dice? La ley. Y usted y yo sabemos que la ley ya no nos rige, sino, ¿verdad?, la gracia. Pero la gracia no se puede convertir en desgracia o en libertinaje de la carne. La gracia que rige a la iglesia es la gracia de Cristo Jesús a través de su Santo Espíritu, pero esa gracia nos demanda santidad. Esa misma gracia nos demanda pureza. Esa misma gracia, amado hermano, sí, nos exige vivir en el orden, sí, y en la obediencia de nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Dice el Señor en el verso número 25, ¿cómo resuelve la iglesia? No, dice aquí, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo. ¿Cuántos creen que en la iglesia debe de haber un acuerdo? No se puede caminar en desacuerdo, ¿verdad? Si usted establece algo mancomunadamente como iglesia, lo ideal sería que toda la iglesia apunte a la misma meta, ¿verdad? Vamos para la derecha, y si usted dice no, yo voy para la izquierda, ¿está en acuerdo o en desacuerdo? Si usted en el hogar, pregunto, usted cuando le dice a su esposa, mijita, ¿qué le parece si hoy usted hace un caldo de bola? Y cuando ella dice, está bien, y cuando va a la mesa a la hora del almuerzo le pone arroz con huevo frito. Pregunto yo, ¿se arma o no se arma? No debería armarse. ¿Por qué? Porque un cristiano camina de mutuo acuerdo con su esposa. Porque debe de haber comunicación, ¿verdad? Debe de haber coinonía. Y si le cambian el menú, se lo cambian porque ha habido mutuo acuerdo para cambiarlo. ¿No le parece? ¿Verdad? Pero ¿por qué está esto aquí? Lo que pasa es que me envió caldo de bola, pero me dejó $1. Y con $1 se compra una libra de arroz y de los huevos para la gente, para
chicos. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Si quiere comer rico, también métale plata ahí para que el Señor también bendiga esa mesa. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo. Recuerde que la iglesia del Señor no camina en desacuerdo, sino en acuerdo. Amén. Elegir varones y enviarlos, dice ahí, a vosotros con nuestros amados. ¿Quiénes eran esos? Bernabé y Pablo. Recuerde que estos dos también salieron, ¿verdad? ¿Mandados por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. Hombres que han expuesto, óigalo bien, que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entremos aquí en detalle. ¿Qué es lo que trata de decir Santiago a la iglesia? ¿Qué es lo que trata de alguna manera este apóstol? Sí, dejar en claro por medio de esta expresión cuando dice hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que usted entiende, amado hermano, con esto? Venga por favor conmigo a la Escritura y veamos ciertos antecedentes que nos pueden servir para entender con mayor amplitud lo que está diciendo la palabra de nuestro Dios en esta noche. Vayamos a las cartas, mi amado hermano, y veamos qué dice la Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios. Y entiende lo que el Señor quiere transmitirnos en esta hora. ¿Lo tiene? Y aquí hay el respaldo de lo que dice Santiago. Verso número... Vamos a leer desde el versículo número 16 en adelante. Pero póngale asunto. Amén. ¿Por qué vamos a leer lo que vamos a leer? Si usted viene del versículo número, voy a leer el versículo número 13. Póngale asunto de dónde nace este contexto. Porque estos son falsos, ¿qué cosa? Apóstoles. Recuerde que cómo habían salido estos que habían ido a Antioquía, habían ido, sí, tal cual como dice, a Cilicia, cómo que habían salido de manera desordenada, ¿se acuerdan? Sin autorización. Porque estos son falsos apóstoles o falsos enviados, obreros, ¿qué dice? Fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles, es decir, aparentan ser, pero no lo son. Yo siempre menciono esto, ¿verdad? ¿Qué es lo falso? Lo que parece verdadero o real, eso es lo falso. Lo que se parece a la verdad. Si no, a usted cómo le venden el billete, ¿verdad? Ay, hermano, no me di cuenta. Claro que no se dio cuenta. Eso es lo ideal, que lo falso se parezca a lo verdadero. Si fuera realmente algo que usted lo identificara, gloria a Dios, a usted nunca le pasaría un billete falso. El problema es que lo falso es igualito al verdadero. Amén. Pero un cristiano lleno del Espíritu Santo no le mete el gato por liebre, porque el mismo Espíritu de Dios le discierne si esa persona es de Dios o es del mundo. Por eso es que en la obra se requiere ser lleno del Espíritu Santo. Pregunto yo, ¿qué le va a hablar el Espíritu Santo a un carnal diciéndole, mira, ese que viene a ti es hijo del diablo? ¿Le podrá anticipar? ¿Le podrá de alguna manera alertar? No, amado hermano. ¿Por qué? Porque los dos andan igualitos.
uno es carnal y él también es carnal. Y de carne a carne los dos se dan bienvenida. Ahora, dicho esto, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23, nos dice, son ministros de Cristo, es decir, son administradores de las cosas del Señor, como si estuviera loco, dice aquí, hablo. ¿Quién? Pablo. Yo más. ¿Sabe por qué decía yo más? Porque en el cuerpo o en la vida de él se veía, ¿sí? Así, ¿cuántos han visto a un militar? ¿Cómo ustedes reconocen el rango a los militares? La jerarquía. ¿Qué llevan? Las insignias. ¿Dónde las llevan? Muchos las llevan sobre los hombros u otros sobre los, sí, sobre los, en este caso sobre el antebrazo, ¿verdad? Dependiendo de las franjas de las insignias es el rango. Si es una franja delgadita, ¿qué es? ¿Qué? Cabo. Si tiene dos, bueno, y cabo creo que es cabo segundo. Si tiene dos, cabo primero. Si tiene tres, sargento. Si tiene cuatro, suboficial. ¿Verdad? Si tiene cinco, ya no me acuerdo. Y ese es el rango de la tropa. Pero hay también rangos para los oficiales, donde cada raya va desde oficial, teniente, capitán y de ahí para arriba. ¿Verdad? Los que están en las Fuerzas Armadas entienden de lo que estoy hablando. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con este ejemplo? Ellos tienen insignias que los identifican. Un cristiano también tiene insignias, amado hermano. Pero no las llevamos sobre los hombros, ni sobre los antebrazos. Las llevamos en el corazón, las llevamos en nuestro cuerpo, marcadas, amado hermano, con una vida de abstinencia y de sufrimiento por causa del Evangelio de Cristo. Las llevamos en nuestros ojos cuando derramamos lágrimas por causa, amado hermano, de la verdad y por causa del Evangelio. Estas insignias Pablo las tenía bien marcadas. Por eso es que cuando usted viene a Hechos capítulo número 15, verso número 26, Jacobo, estando, amado hermano, frente a toda la congregación, porque era un concilio lo que había, les dice, estos son hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si a algo tienen estos que han ido para allá, son hombres que han demostrado con su cuerpo que son ministros de Cristo. Y Pablo así lo asevera. 2 de Corintios capítulo número 11, verso 23 dice, yo más en trabajos, dice ahí, más abundante. ¿Cómo era para trabajar este? Vago. Como muchos que están barriendo, no, vengo más luego. ¿Qué? ¿Están trapeando? En la noche vengo. ¿Están comiendo? Dígame. Aquí estoy, hermano. ¿Para qué soy bueno? Para toda buena obra, dice, ¿verdad? ¿Qué dice? Yo más en trabajos, ¿cómo él era? Más abundante, no se sacaba la vuelta. ¿Qué más dice ahí? En azotes. ¿Ah? Aleluya. ¿Qué dice ahí? Número. Sin número. Es decir, yo ya perdí la cuenta, dice Pablo. Me han metido palo hasta decir basta. Ahora, ¿qué más dice la Biblia? En cárceles, y no porque era delincuente. Todo esto él lo padece por causa del Evangelio de Jesucristo. En cárceles más, en peligro de muerte. ¿Qué dice? Muchas veces. A veces el cristiano ve un perro y dice, ya no voy, hermano, me va a morder. Y puede ser que ahí esté el alma esperándote, ¿para qué? Para recibir a Cristo como el Salvador. Amén. Hay hermanos que me negreo con el sol. Usa paraguas, ponte bloqueador, pero sale a hacer la obra de Dios. Amén. Por cierto,
mato dos pájaros de un tiro. Están bajando en la asistencia del evangelismo. Al inicio nomás el rifle disparaba. Salía como metralleta las balas. Pero ahora se traba la bala y no sale. Amén. Aleluya, el dedo en la llaga y hasta adentro, donde más duele, en carne viva. Se me están aflojando. Amén. Ya no viene. Dice, ahí mando al mío. Y usted se queda. Amén, iglesia. ¿Cuántos van a venir? Aleluya. ¿Verdad? Vamos por adelante, hermanos. No retrocedamos. Verso 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, pero no por desobediente, por causa de Cristo. Una vez apedreado. ¿Dónde fue apedreado Pablo? A ver, ¿cuántos se recuerdan de la primera travesía? ¿En qué lugar? En Listra. ¿Se acuerdan? Que lo dejaron como muerto y lo sacaron fuera de la ciudad. Pero lo que ellos no sabían es que Pedro seguía vivo. Y como todo buen soldado de Cristo, se paró y se volvió a meter a la ciudad. Donde otros corren, Pablo decía, aquí estoy, hermano. Ahí me pegaron, ahí regreso. ¿Qué? Masoquista, no, amado hermano. Sabía que los sufrimientos por Cristo valían la pena, porque él miraba lo invisible, miraba al galardón. Amén. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en el mar. Amén. Qué lindo cristiano. En caminos, es decir, caminante, errante, muchas veces. Y aquí no quieren caminar 2 cuadras. Si ni para el culto quieren caminar, hermano. Es que está lloviendo. Amén. ¿De qué está hecho usted? De azúcar, de harina. Ah, se derrite. Amado hermano, nosotros con el solo hecho de estar aquí en su casa debe de ser un motivo, una inspiración de venir, así sea remojado, así sea escurriendo, amado hermano, pero en el cuerpo y en el espíritu debemos de estar fervorosos, alabando y glorificando el nombre de Jesucristo. Que te dé gripe, sí, pero amado hermano, si la padeces por Cristo, por venir a la iglesia, gloria a Dios por la gripe. Aleluya. Es que un carro tiene toda la subida la calle, no sé de quién se hagan el favor. Todos no sé si se hagan en una camioneta. Aleluya. Nadie en esta camioneta. ¿Es usted? Bien, ¿qué más nos declara la Escritura? Versículo número 26. En caminos muchas veces, en peligro de, ¿qué dice? De ríos, peligro de ladrones, peligros de ¿qué más? De los de mi nación. ¿Cuántos saben que hasta en la misma iglesia la gente se opone para crear oposición? Amén. Cristianos que dicen, yo voy al culto, y yo les digo, no vaya, ñaño, quédese, mire cómo está el clima, va a llover. Vago el uno y lo hace vago al otro. Y el otro dice, sí, tiene razón, no vayamos mejor. Oye, en vez de alentarse, en vez de decirle, mi hermano, vámonos así sea, compremos una punda de basura, nos ponemos, pero llegamos, hermano. Amén. En peligro de los gentiles, es decir, de la gente que no conoce de Dios. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. ¿Cuántos saben que ahí es más peligroso todavía? Hermano, Dios le bendiga. Le da la vuelta y dice, ese hermano es así asado y cocinado, y habla mal de él.
Tengamos cuidado, hermano. Yo siempre menciono esto. El que habla mal de ti, dará la vuelta y hablará también mal, amado hermano, sí, de aquel que le ha llevado el chisme o el cuento. Si tú recibes a tus oídos algo en contra de tu hermano, yo te aseguro que esa misma persona mañana más tarde estará hablando mal de ti también. Amén. Sepa con quién se junte. Busque gente espiritual, no busque cristianos carnales. No busque, amado hermano, cristianos que no estén llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso lo debilita, lo enfría. Eso a usted, amado hermano, lo detiene para poder avanzar como un verdadero hijo de Dios. La Biblia menciona, versículo número 27, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre. Amén. ¿Cuántos no almuerzan por causa de la predicación? Ay, hermano, me voy porque me ruge el estómago y deja botado. En hambre, en sed, en muchos ayunos. Y cuando dice ayuno, no se refiere a ayunos por la oración, sino en ayunos, sí, forzados, porque a veces, amado hermano, suele pasar que a veces en Cristo también se padece necesidad. A veces en Cristo, amado hermano, es necesario pagar un precio. A veces no hay para la ropa, no hay para cambiar el zapato. Gloria a Dios por el testimonio de ayer que se compraron 3 pares. A veces hay que cambiarle la suela al mismo zapato viejo, hermano. Pero estamos ahí. A veces se vienen zapatillas, pero no importa cómo se venga, lo importante es cumplir con Dios. Gloria a Dios. Amén. Hay hermanos que no voy porque no tengo zapatos. Si la que va a predicar es tu boca, no los pies, hermano. Ven, que Dios sabe galardonar a los que le buscan. Dios sabe recompensar, amado hermano. La Biblia dice que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios sabe recompensar al que le sirve, al que le ama, al que se esfuerza y es valiente. ¿Qué más decía Pablo acerca de su labor? Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, decía él, cada día. La preocupación por todas las iglesias. Y Pablo lo reconoce. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. No está diciendo que él no se enferma, decía me enfermo. Pero aún en mi enfermedad no la uso como tropiezo o como excusa para no cumplir. Los hermanos, ¡ay! Ya no vengo, hermano, me dio gripe. Ay, hermano, ¿por qué no vino? Es que me salió un callo, hermano. Un uñero. Es que me picó un mosquito aquí en el colon. Hermano, seamos sabios y demos la prioridad de vida a las demandas del Evangelio. En el trabajo secular, así vaya con fiebre de 40, va. Amén. Amén, gloria a Dios. Para cocinar, así sea, amado hermano, que tenga, como hoy me enteré, cálculo en los riñones, las damas, lo hacen igual, siguen lavando, siguen cocinando, siguen cumpliendo sus responsabilidades. Pero cuando se trata del servicio a Cristo, amado, toda excusa es válida para no hacer la obra de Dios. Dice el Señor, ¿quién enferma? Decía Pablo. Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Por qué? Porque Pablo tenía la preciosa labor de que cuando un desbaratado por ahí le amargaba o le hacía que una vida que él había ganado la haga ir al mundo, él tenía que nuevamente hacer doble trabajo. Ir nuevamente a recapturar esa almita para que venga otra vez a los pies del Señor. Y eso sí que causa, amado hermano, gran estrago en la vida de que alguien que está sirviendo a Dios. ¿Cuánto cuesta un alma, amado hermano?
¿Cuánto cuesta decir que usted pase por esa puerta y se siente en esa silla? Solamente el que le ha costado, el que le ha sudado, le dirá, hermano, si cuide de su hermano en la fe y no me lo ahuyente, porque esa vida la compró Cristo a precio de sangre y usted con su lengua la desbarata y la regresa al mundo. ¿Cuánto cuesta un alma? Qué fácil, amado hermano, es por medio de nuestra forma de ser o de hablar apartar a otros de Cristo. Claro, como no le costó, como no la sufrió, como se la encontró en la iglesia, pensó que él vino simplemente porque la iglesia es bonita. Y no sabe, amado hermano, que tras esa vida hubo un trabajo, tras esa vida hubo una tarea, hubo una consejería, hubo una pelea aún con las mismas fuerzas del demonio para que las arrojara y Cristo, amado hermano, la recapturara y la traiga rendida a los pies del Espíritu Santo. Y una vez que viene, ¿usted qué hace con esa vida? ¿La ayuda? ¿O más bien la bota? Pregunto, si eso lo hicieran en su casa con sus hijos, ¿qué haría usted? ¿Qué tal a usted le sabría si alguien se mete de la iglesia en su casa y cuando usted menos se dé cuenta, su hijo ya no esté en su casa? O no esté su mujer, o no esté su marido. Y usted averiguando y dice, oiga, fue el hermano que fue a visitarme, que le ha dicho tal o cual cosa y por eso mi hijo me abandonó de la casa. Pregunto, ¿cómo usted se sentiría? Esta es una casa, amado hermano. Esta es casa de Dios. Aquí hay hijos de Dios. Y usted y yo, todos y cada uno de nosotros, somos responsables por el hermano que está sentado al lado tuyo. Amén. Trátalo con cariño. Ámalo. Ora por él. Ayúdalo. Si tú te crees espiritual, ayuda a tu hermano débil. Levántalo, aconséjalo, visítalo. Y cuando lo hagas, vas a ver que sí, si vas a tú no tener temor de Dios para poder, amado hermano, mañana más tarde, arrojarlo en las fauces de ese león que la Biblia dice que está como león rugiente buscando quien devorar. Por eso es que yo con el liderazgo, yo en esa parte soy bien tajante. Y yo les digo, si usted es causa de tropiezo, usted va y lo rescata, porque yo ya lo hice. Para que aprendan a valorar el costo de una vida. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. No he peleado con mi mujer, estaba muy bien, por si acaso. Gloria a Dios. ¿Qué más dice Pablo? Verso 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré. ¿Pero en qué? En lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Tremenda, ¿verdad? Experiencias y situaciones de este hombre. Por eso, para concluir, cuando Santiago dice, Hechos capítulo 15, verso número 26, lo declara con toda seguridad. Hombres que han expuesto su vida. Ahora sí lo entiende, ¿verdad? Expusieron o no expusieron su vida. Su vida. ¿Pero por qué? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué continuará en este relato? El próximo día jueves lo estaremos analizando, si así el Espíritu de nuestro Dios lo permite, en esta iglesia. Mientras tanto, alabemos
y regocijémonos en nuestro Dios, porque Él y su palabra es la que nos da a nosotros el alimento de cada día para nuestras almas. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.